¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida. Seguimos con el capítulo 4 de Efesios. Empezamos la semana pasada con este texto. Efesios capítulo 4, versículo 1 al 16. Es la segunda parte de esta serie de sermones que hemos llamado Unidad y Diversidad. Lo tiene ahí Efesios 4, 1 al 16. Dice la palabra del Señor. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautivo la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Y eso de que subió? ¿Qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Bueno, seguimos entonces con nuestra primera sección. ¿Se acuerdan que dijimos la primera sección habla de la unidad? Y al pensar en la serie de sermones, hoy me puse a reflexionar. Ayer estaba confeccionando ya el bosquejo que iba a traerles hoy y empecé a pensar en una introducción. Y bueno, tengo que reconocer que soy alguien que disfruto mucho de los deportes. Y justamente pensando en la introducción pensé en alguien de quien hablarles. Y justamente, yo sé que muchos de ustedes, algunos me van a mirar medio raro por lo que voy a decir, pero justamente en esta introducción pensé en los Pumas. ¿Saben de quién estoy hablando, no? El equipo argentino de rugby. Y al ver el trabajo que estos muchachos realizan hoy, realmente me volvieron a sorprender esta mañana, podemos notar lo importante de la unidad y el trabajo que ello conlleva, ¿no? El trabajo de estar unidos como equipo, a eso me refiero. Yo sé que algunos por ahí decís, no me gusta el rugby, no es lo mío. Para los que lo seguimos hoy a mañana, nuevamente nos volvimos a emocionar a ver a estos muchachos cómo jugaron. En un conjunto de rugby veremos la importancia. Usted va a decir, yo los veo que lo único que hacen es revolcarse, se tiran, se golpean, sangre y muchachotas así grandotes, fornidos, ¿no? Que están ahí agarrándose a las piñas, parece. Pero para los que saben un poco de este deporte, saben que es importante varias cosas a la hora de jugarlo. Por ejemplo, el cubrir los espacios. Cuando vos ves que hay 3 o 4 que se tiran, hay 3 o 4 atrás que lo están cubriendo, porque esa zona queda descubierta de ellos. Vemos también en este deporte que el éxito está muy basado en el compromiso de todo el equipo.
No vas a ver a uno que está así parado diciendo, bueno, cuando pasen por acá juego, no. Los 15 muchachos defienden, cuando hay que defender, todos defendemos, y cuando hay que atacar, todos atacamos. No vas a ver a los 15 que cuando hay que defender, bueno, los defensores defienden, no, todos defienden. A la hora de ver esos tacles, vos ves si bueno, los grandotes son los que taclean, no, aún los más chiquitos vas a ver que son los más pequeños, también ellos van a buscar ahí el tacle, y si tienen que taclear a un gigante, lo hacen, no están, hay un compromiso por el equipo. También vas a ver que hay algunos que tienen alguna capacidad especial, los que saben de rugby conocen a Hernández, a Landajo, jugadores que tienen un talento especial, ¿no? Para patearla, para saber jugarlas con las manos, pero nunca vas a ver que ninguno de ellos intente hacer lo que hace para un lucimiento personal, sino que los talentosos utilizan ese talento ¿para qué? Para el beneficio del equipo, no para lucirse ellos. No hay un lucimiento personal, sino que cada uno, aún los más talentosos, ponen su talento a beneficio del equipo. Y vamos a ver también en los equipos de rugby, ¿no? Y en los Pumas, me gusta, y por eso lo hablo, ¿no? Que ellos entienden que para avanzar y para lograr cumplir con el propósito del juego, que es ganar, ¿no? Sumar puntos, el que más puntos suma gana, esto es como cualquier otro deporte. El punto es que es muy importante, ellos entienden la necesidad de la compañía, o sea, no vas a ver a ninguno que ataque solo, no hay llanero solitario en ese equipo. El que se ataca solo sabe que la va a perder porque cuando lo tumben se va a encontrar solo y no hay nadie que lo apoye. Vas a encontrar que trabajan juntos a la hora, por ejemplo, en un lateral, vos vas a ver que hay uno flaquito y 3 o 4 que lo levantan, ¿no? En el aire, necesita de 3 o 4 que lo levanten. Vas a ver que cuando avanzan están todo el tiempo buscando a quién se la paso. Y vas a encontrar lo mismo en el scrum, ¿viste? En ese momento cuando hacen el scrum todos juntos enganchados para empujar. Y nuevamente digo, ¿no? Para muchos de ustedes va a decir, pero yo no veo nada de táctica, yo veo que se tiran al piso y que terminan saliendo lesionados, todo golpeado, con vendas, ¿no? Pero hay muchos detalles en el juego que a veces marcan, ¿no? El triunfo de un equipo o de otro. Hoy un partido que realmente en los detalles se terminó definiendo, ¿no? Cuando hay equipos muy parejos, son los mínimos detalles los que terminan dándole triunfo a uno u otro. Y pensando en eso, ¿no? También pienso en lo que es en la iglesia, lo que es la unidad, lo que es la congregación, lo que es la iglesia local, y pienso que justamente hay detalles que son tal vez para los de afuera de la congregación, tal vez para las personas que nos visitan o algunos que vienen de afuera, cosas que no se ven, pero que para nosotros son detalles importantes que hacen que justamente se mantenga la unidad y la iglesia logre el propósito que tiene que hacer, que ¿qué es? Mostrar la gloria de Dios en la tierra. Y son detalles, son situaciones, son cosas que tienen que ver con el día a día de la iglesia, cosas que tal vez no se vean en la congregación. Aquí nosotros, ¿no? Durante la reunión tenemos tiempo de comunión, ¿no? Vamos teniendo un tiempo en el cual nos ministramos, ¿no? Por medio de nuestros dones, pero después hay toda una semana en la cual de una u otra manera nosotros interactuamos como iglesia, ¿no? Discipulados, reuniones especiales de varones, de oración, WhatsApp, ¿no? Estamos escribiendo, ¿no? Los mensajes, un montón de formas en las cuales interactuamos que por ahí tal vez el resto de afuera ni conoce ni sabe, pero que son pequeños, de esos pequeños detalles que trabajan justamente en la unidad de la iglesia. ¿Se entiende? Son detalles que por ahí para los de afuera no lo ven. Ven tal vez a un grupo de hermanos que vienen, se juntan, tal vez el vecino enfrente debe decir, bueno, en esa iglesia no se juntan mucho, vienen los domingos nomás, un rato a la tarde, y por ahí un día a la semana, cada 15 días veo las hermanitas, las mujeres que vienen, se juntan, los jueves veo a los muchachos, pero no se ve que haya muchas reuniones, no se ve así que estén, ¿no? Para los de afuera tal vez sea así, pero cada uno de nosotros, ¿no? Como parte del pueblo de Dios, conoce la interacción que tenemos entre nosotros durante la semana. Y vamos a seguir hoy hablando y nos vamos a centrar en el versículo 2.
vamos a seguir hablando sobre las condiciones necesarias e importantes para la unidad de la iglesia. Sobre eso va a seguir siendo nuestro texto. ¿Se acuerda que el tema del texto era que aquí en este texto, versículo 1 al 16, nos declara la importancia fundamental de la unidad y de la diversidad de dones para el crecimiento, para el funcionamiento de la iglesia? ¿Se acuerdan que dijimos de que del versículo 1 al 6 tenemos la primera sección, la que habla sobre la unidad? Bien, y la estaba atenta. No se me duerman, yo sé que algunos se han levantado temprano, las muchachas de temprano han estado cocinando, pero quédense conmigo, voy a intentar hacer corto para que ustedes me puedan seguir. Y dijimos que del versículo 7 al 16 tenemos la segunda sección que hablaba sobre la diversidad. ¿Está bien? La semana pasada empezamos con la primera sección de la unidad y vimos lo que era considerar en primer lugar el llamado que hemos recibido. ¿Se acuerdan? De acuerdo a la vocación del llamado que recibiste. Y después entramos a ver la segunda parte de esta primera sección, que era considerar, darnos las condiciones para que dicha unidad sea posible. Y la semana pasada hablamos sobre la primera de ellas y ahí cerramos nuestro sermón. ¿Se acuerdan cuál era la primera condición? ¿Cuál era? Humildad. Esa fue nuestra primera condición. Ya luego de ver la primera, hoy vamos a empezar entonces con las otras condiciones. Si Dios lo permite, hoy vamos a terminar de ver las otras 3 condiciones. Estoy metiéndole pata porque quiero entrar rápido a ver esas condiciones. Quiero intentar expresarles todo lo que he preparado para hoy. Y no quiero que se me vaya la hora. Bueno, la primera de las condiciones que nos restan por ver es la segunda que encontramos en el versículo 2. Tenemos el versículo 2. Después de ver la humildad, vemos... ¿qué dice? Mansedumbre. Eso va a ser lo segundo que va a haber. Después te voy a pedir, Isaac, que el texto el 4.2, buscarlo en versión Biblia de las Américas, ¿puede ser? Tenerlo listo para después porque hay una observación que vamos a hacer ahí. Pero lo que vamos a ver ahora es mansedumbre, dijimos. Al empezar a considerar las condiciones de nuestro sermón de hoy, vamos a ver que cada una de las condiciones que vamos a encontrar, las 4, tienen una estrecha relación entre ellas. O sea, vamos a ver cómo se relacionan una con otra. Pablo no las nombra al azar, como diciendo, bueno, una cosa puedes tener una y no la otra. No, vamos a ver que es una cadena en cada una de estas condiciones. En este caso podemos decir lo siguiente respecto a la relación que tenemos en las condiciones. Gracias, Sergio. Si hay humildad, hay mansedumbre. O mejor dicho, para que entendamos, si quiero que haya mansedumbre, tiene que haber antes humildad. Si no está lo primero, no va a haber lo segundo. Ese es el punto que te quiero llevar, para que entiendas primero la relación que hay. ¿Se acuerdan que qué dijimos? Si falta humildad, ¿cuál es el pecado que enseguida empieza a haber en nosotros? Orgullo. Entonces, si hay orgullo, no va a haber mansedumbre. ¿Por qué? Porque no hay humildad. ¿Entendés esa relación? En esa relación estamos entonces. Se relacionan entre la humildad y la mansedumbre porque si no hay humildad, tampoco va a haber mansedumbre. El apóstol, luego de mencionar a los efesios la necesidad de la humildad para el desarrollo de la iglesia, ahora continúa con la explicación de que judíos y gentiles que componían la iglesia de Éfeso necesitaban la mansedumbre como condición fundamental para la unidad de la congregación. ¿Qué significa el término mansedumbre? Esa es la pregunta que nos podemos hacer. A veces al leer Reina Valera hay algunas palabras que nos resultan incómodas, pero entiendo que hay algunas palabras que son tan especiales que justamente no hay muchas palabras en el castellano que se puedan utilizar para cambiar la palabra original. Y en este caso está bien claro que tiene que ser mansedumbre. El diccionario Vine lo explica de la siguiente manera, mansedumbre. En su utilización en las Escrituras, donde tiene un significado más pleno y profundo que en los escritos griegos seculares, consiste no solo en el comportamiento externo de la persona, ni tampoco en sus relaciones con sus semejantes, tampoco se trata meramente de su disposición natural. Más bien, es una obra efectuada en el alma y se la ejerce en primer lugar y ante todo para con Dios.
Es aquella disposición de espíritu con la que aceptamos sus tratos con nosotros como buenos y por ello sin discutirlos ni resistirlos. Este término, dice Vine, está estrechamente relacionado con la palabra tape y no frosune. ¿Se acuerdan la que vimos la semana pasada? Humildad. Vieron que no estaba tan loco, Vine dice lo mismo. Y es una consecuencia directa de ella. Justo lo que yo les venía diciendo, lo mismo dice Vine. Está muy relacionado entre sí. Pero va mucho más allá de un trato cordial o gentil, porque muchas veces por naturaleza somos personas gentiles, cordiales. Es algo que pasa en el interior del corazón. Cuando una persona es transformada, se vuelve un creyente, un hijo de Dios, su disposición hacia Dios cambia. Hay algo interno en su ser interior que ahora cambia. Él ahora se vuelve dócil hacia el Señor, dócil hacia su palabra. Y a medida que va madurando la fe, él se vuelve cada día mucho más dócil. Todo antes, yo he conocido personas, ¿no?, que me dicen, antes de conocer al Señor, eran personas que todo lo retrucaban. Todo que no. Le decían algo, alguien le decía A y él decía B. Alguien le decía blanco y esa persona decía negro, ¿no? Todo el tiempo intentando, ¿no?, imponer su opinión. Pero desde que nos volvimos a Cristo, ya ahora lo que el Señor dice, sí, amén. Amén, sí, Señor, te obedezco. En la Septuaginta, los adjetivos utilizados en Sofonías 3.12 es la palabra humilde y pobre. Son solo los de corazón humilde que son también mansos y que como tales no luchan contra Dios, ni se enfrentan ni contienden con Él. Él ha desarrollado ahora en su corazón un corazón humilde, un corazón que se somete a la voluntad de Dios. Y como se somete a la voluntad de Dios, ahora Él no está peleando con Dios. Él ahora va desarrollando un corazón dócil a la voz de Dios. Pero claro, va y luego, sin embargo, esta mansedumbre, siendo ante todo una mansedumbre ante Dios, lo es también ante los hombres, incluso ante hombres malos, en base de estar consciente de que estos, con todos los insultos y malos tratos que puedan infligir, son permitidos y empleados por Dios para la disciplina y purificación de sus elegidos. Eso dice también Vine. La mansedumbre se trata de una disposición primeramente hacia Dios, pero que luego se refleja en un cambio de predisposición hacia las personas, hacia mis relaciones en las personas. Pero no solamente hacia las personas que son buenas o dóciles conmigo, sino también a los que te tratan mal. Eso se trata alguien que es manso. En otras palabras, lo que quiero decir con mansedumbre es la idea de un corazón que sea dispuesto a no reaccionar, a no utilizar su capacidad o su condición para intentar infligir un daño a aquel que lo ha maltratado, aunque la posea la capacidad, sino más bien que está dispuesto a actuar con bondad y misericordia ante el agravio y el ataque sin sentido. En otro tiempo, esta idea de mansedumbre era un mal concepto, porque hablaba de alguien que era un pusilánime, alguien que era un cobarde, que cuando alguien lo atacaba, él todo el tiempo no se retraía. Pero esa no es la idea de mansedumbre. La idea de mansedumbre es de alguien que tiene la capacidad y tiene el poder para reaccionar, pero que decide no reaccionar. La idea de esta palabra en el original se utilizaba mucho, ¿saben para qué? ¿Vieron los caballos salvajes? Cuando ellos eran domados, cuando estos caballos eran domados, a partir de ese momento el caballo tenía todo el poder para seguir siendo indomable, para seguir siendo fuerte, pero toda esa fuerza y esa fiereza estaba siendo dominada ¿por quién? Por su amo. Cuando él era salvaje, corría cuando quería, saltaba, comía, pero ahora está en dependencia de su amo. Cuando su amo le dice corre, él sigue corriendo. Cuando su amo le dice parate, él se para. ¿Sigue siendo el mismo caballo de siempre con la misma fuerza? Sí, pero ha sido un caballo que ahora es manso. Esa es la idea del texto en el original.
Una persona que tiene todo el poder para reaccionar, para actuar cuando es agredido, pero que decide no hacerlo. La Biblia nos menciona dos modelos respecto a la mansedumbre. El primero de ellos es Moisés. El texto de Números 12:3 nos dice algo respecto a Moisés. Nos dice que Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Eso es lo que dice con respecto a Moisés, que era muy manso. Y es llamativo realmente porque no lo dice en cualquier circunstancia. La Biblia te aclara respecto a la mansedumbre de Moisés justamente en una situación en la cual su mansedumbre es puesta a prueba. En el relato de Números 12 nos habla de que sus propios hermanos de sangre, Aarón y Miriam o María, lo calumnian, hablan mal de él, lo maltratan, chismosean, hablan muy mal, hablan pestes de Moisés. Pero vemos justamente que la actitud de Moisés, aquel hombre escogido por Dios, o sea, no era que estaban hablando de cualquiera, estaban hablando de alguien que Dios había escogido para guiar al pueblo de Dios. O sea, un siervo realmente poderoso en las manos de Dios. Moisés tenía el poder y tenía un trato con Dios especial. Dios hablaba con Moisés así, de tú a tú. Él entraba en el tabernáculo y hablaba con Dios, y Dios hablaba con él. Y Moisés, y Aarón y María, sin ningún temor, hablan mal de él. Tal vez lo que Moisés podría haber dicho, ustedes están hablando mal de mí. No se olviden de que yo soy Moisés, el que abrió el mar rojo, el que trajo las plagas. ¿Ustedes están viendo? No. Su actitud fue, él no reacciona. Él no reacciona contra los hermanos. Ellos tenían un problema personal con él y hablan mal de él y lo calumnian, pero dice que la Biblia no nos relata de que él tome algún tipo de carta en el asunto. Y entonces nos dice eso. Moisés era un varón muy manso. Y luego vemos en el relato que no es Moisés, sino que Dios mismo, el que aboga por la causa de Moisés y los pone en vereda. No les voy a leer el relato, ahora vamos a seguir adelante, pero tengan esa idea. El varón manso es aquel, la mujer mansa, aquel que tiene mansedumbre, sabe que Dios es aquel que aboga por él. Y que muchas veces puede ser calumniado, injuriado, maltratado, pero él sabe de que Dios está cuidándolo. Y lo va a proteger, y va a estar con él, y va a abogar por su causa. Pero aún tenemos un modelo mucho más importante en la Biblia de otra persona que tenía mansedumbre. El modelo, yo digo, más perfecto de todos, que es nuestro Señor Jesucristo. Él decía respecto a sí mismo, y no porque sea un orgulloso o un jactancioso, sino porque su testimonio era real, él decía, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Ya el sermón anterior hablamos sobre humildad y hablamos sobre varios aspectos respecto a la humildad de Cristo, pero solamente hoy vamos a hablar de un solo aspecto, de una sola situación en la cual Jesús muestra su mansedumbre. ¿Se acuerdan que dijimos, manso es aquel que teniendo todo el poder para poder reaccionar ante un ataque, no lo hace? Y el relato es Mateo 26, 51 al 54. Vienen una turba de personas a arrestar a Jesús y dice que la Biblia nos relata que en ese momento un hombre, otro de los evangelios nos dice que es Pedro, va y a uno de los siervos de los fariseos le corta la oreja. ¿Y qué hace en ese momento el Señor? Dice que agarra y lo sana. Él no reacciona. Y él lo mira a su discípulo y a Pedro y le dice, ¿qué estás haciendo, Pedro? ¿Vos pensás que si yo no quisiera ahora, hablaría con mi padre y él me mandaría legiones de ángeles a mi protección? O sea,
¿No entendés que yo soy Dios? O sea, no necesito que vos me defiendas. No se trata acá de querer reaccionar para intentar mostrar mi poder. Yo puedo ahora pedir al Padre y me manda ángeles entrenados, ¿no? Para matarlo a todos estos que vinieron. Pero eso va a transgredir ¿qué cosa? La voluntad de mi Padre. Mi Padre me ha traído para este momento. ¿Ven? Una relación correcta con Dios hace que entonces haya una relación correcta con las personas. No se trata de que yo los voy a agredir, le está diciendo a Pedro. No los voy a agredir porque la voluntad de mi Padre es que justamente ellos me lleven detenido. Jesús le explica que tenía todo el poder a su disposición para utilizarlo en su defensa, pero que él escogía obedecer a los propósitos divinos por sobre el reaccionar en su defensa. La idea de la mansedumbre es justamente no dejar pasar la corrección en el caso de que Dios y su palabra sea deshonrada. Vemos, por ejemplo, que el mismo Cristo actúa con fuerza cuando el templo es utilizado como un comercio, pero de ninguna manera actúa por un sentimiento de venganza hacia las personas o lo toma como algo personal. Esa es la diferencia. Cuando la palabra de Dios es deshonrada, cuando realmente el carácter de Dios es deshonrado, entonces realmente podés corregir, podés hacerlo. De hecho, Jesús lo hizo. Pero de ninguna manera la mansedumbre lo toma como algo personal. No se trata de la corrección a una persona, sino a lo que la persona puede llegar a estar haciendo. Pero no lo toma como venganza. No es cuestión de vendetta acá. No es cuestión de algo personal con la persona, sino tal vez con lo que la persona está haciendo. Vemos por último algunas aplicaciones. Yo les decía a ustedes, Pablo les dice a los efesios, ustedes necesitan la mansedumbre para estar unidos. Bueno, veamos unas aplicaciones prácticas de por qué necesitan los efesios la mansedumbre y por qué nosotros como iglesia necesitamos la mansedumbre. Bueno, es fundamental para el trato con todas las personas. Ahí Tito capítulo 3, versículo 2 habla de eso. Dice la palabra del Señor, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Y obviamente con los hermanos. Necesitamos mansedumbre para poder tener un buen trato con las personas y un buen trato en la iglesia. Pero también es fundamental la mansedumbre en la iglesia, en los hermanos, para el momento de corregir a aquellos que se nos oponen. No solamente para tratar con el dócil, con el que está tranquilo, sino también con personas de afuera y aún con personas que dentro de la iglesia se pueden oponer a lo que vos estás diciendo. Tal vez va a haber personas que te van a decir, no, Sergio, no es así como vos decís, en realidad es así de otra manera. Y vos decís, no, pero estás equivocado. Bueno, pero a la hora de corregir a ese que se opone a vos, tiene que ser con mansedumbre. Nuevamente ahí, 2 Timoteo 2:25, dice eso. Que con mansedumbre, está hablando respecto al siervo de Dios y por implicancia con cada cristiano, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Pero aún todavía hay un tema más, porque es importante la mansedumbre entre nosotros en la iglesia. Creo que este es muy importante y se encuentra en Gálatas capítulo 6, versículo 1. Es fundamental la mansedumbre para restaurar a los que han caído. Dice la palabra del Señor, Gálatas 6:1. Hijos, obedeced, Gálatas, no Efesios. Gálatas capítulo 6, versículo 1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre.
O sea que a la hora de restaurar a un hermano que ha pecado, tal vez sorprendido o no, pero que ha pecado y que está arrepentido, a la hora de restaurarlo, lo restauramos con mansedumbre. No lo cortamos, no lo abandonamos, no lo despreciamos, no lo echamos a la calle, lo restauramos con mansedumbre. ¿Qué hablamos? ¿Se acuerdan la semana pasada con respecto a la humildad? Considerándote a ti mismo, considerando tu condición, considerando lo que vos mismo sos a la hora de restaurarlo, no diciendo, vos sos el caído, ¿no? Qué pecador que sos. Vos no sos como yo. No, considerate a vos mismo que vos también sos pecador como él. Considerate que vos también podés un día llegar a caer y estar en su situación. Considerate que si no caíste fue por la gracia de Dios. Ven qué importante que es la mansedumbre a la hora de actuar entre nosotros. Pero avancemos. Yo le pedí a Isa que me buscara Efesios capítulo 4, versículo 2. Porque en nuestro texto tenemos soportándonos con paciencia, pero en el texto original es diferente. Fíjense, en la Biblia de las Américas lo nombra al revés. Con toda humildad y mansedumbre y, ¿qué dice? Con paciencia. ¿Ves? La Reina Valera dice soportándonos con paciencia, pero en el texto original es como lo traduce la Biblia de las Américas. Con paciencia. ¿Está bien? Entonces la segunda condición que vamos a ver en esta noche es paciencia. ¿Sabe lo que usted? Paciencia. Algunos miran raro porque dicen, paciencia, me suena. Bueno, te voy a hablar un poco sobre la paciencia. ¿Cuánto nos falta, no? Todos paciencia. Pero Pablo dice, es una condición para la unidad de la iglesia, la paciencia. La palabra que utiliza en el original es la idea de longanimidad. Una paciencia extensa, larga, muy larga, constante, a prueba de toda situación. No es una paciencia de un instante nomás. La idea de paciencia aquí es una paciencia que se llama longanimidad, o sea, una paciencia muy larga, muy grande. ¿Se entiende, chicos? ¿Me entendés? Muy larga, mucha paciencia. Sí, toda la paciencia. Y justamente, volviendo a lo que vimos anteriormente, el resultado justamente de esta longanimidad, de esta paciencia, proviene de ¿qué? De la humildad y la mansedumbre. Cuando tengo humildad, cuando tengo mansedumbre, entonces tengo paciencia. Algunos me dicen, yo no tengo paciencia, entonces ¿qué te está faltando? Mansedumbre, y por ende ¿qué te está faltando? Humildad. Vamos para atrás. Si no tenés paciencia porque te está faltando mansedumbre y te está faltando humildad. Son encadenantes. Para definirlo más sencillamente, la paciencia es la relación a las situaciones difíciles, a las tribulaciones, a los problemas. O sea, lo que la mansedumbre es respecto, esto ya lo hemos hablado en otros sermones, ¿no? De cuando hablamos en Timoteo. Lo que la mansedumbre es respecto a la relación con las personas, la paciencia lo es con relación a las situaciones que vivimos. ¿Entienden? Una persona mansa es en realidad respecto a mi trato cuando soy agredido. En cambio, paciencia es la situación o mi reacción respecto, o mi condición, o mi disposición respecto a las situaciones que me tocan vivir con mis hermanos. ¿Ven la diferencia? ¿Notan esa diferencia? Bueno, igual les voy a explicar un poco más a los que no entienden. Dice MacArthur al respecto, la persona paciente resiste todas las circunstancias negativas y nunca cede ante ellas. Un ejemplo de paciencia es Abraham. La Biblia nos dice que fue con paciencia que esperó la promesa. Él había tenido una promesa. Yo voy a hacer que tengas un hijo de Sara y vas a llenarla, vas a tener una descendencia como
las estrellas, como la arena del mar, vas a tener una descendencia muy grande. Pero ¿qué pasó? Empezaron a pasar los años. Tal vez cuando, no sé, la Biblia no me habla al respecto, pero yo pienso, ¿no? Tal vez cuando Dios le prometió eso a Abraham, tal vez no, cuando después Dios se va, él la miró a Sara y le dijo, anda a comprar ya un ebaté, seguro que ya está, seguro que ya viene, ya si Dios lo dijo, ya lo cumple, ¿no? Y habrá ido y, no, negativo, viejo, Y habrá pasado, bueno, vamos a esperar un mes, ¿no? Y pasó el mes, ¿no? Y no pasa nada. Y mes, años, y no pasaba, pero dice que él esperaba con paciencia. Y no dudó a pesar del tiempo que pasó, sino que Romanos 4, 20 a 21 dice, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era Dios poderoso para hacer todo lo que había prometido. La fe de Abraham no estaba basada en las circunstancias, sino en las promesas, pero no por la promesa en sí, sino por el carácter de aquel que había comprometido. Y Dios era poderoso para cumplir. Entonces él esperó con paciencia. Pero no solamente vemos su paciencia en esa situación. Si vos te pones a pensar, la paciencia te lleva a ser prudente en situaciones difíciles. Una situación muy difícil que él vive con su sobrino Lot. Empieza a crecer él, ¿no? En todo su ganado, en sus pastores, y luego su sobrino también. Entonces empieza a haber problemas entre los empleados de uno y el otro. Y él sabía de que Dios estaba con él. Y que él no tenía que tener temor de dónde iba a terminar, porque sabía que estaba dentro del plan de Dios, donde iba a estar. Entonces cuando Lot dice, mirá, se están peleando tus pastores y mis pastores, tenemos que separarnos, no podemos seguir juntos. Y entonces Abraham puede decir, bueno, yo soy el más grande de los dos, soy el más viejo, soy tu tío, entonces yo voy a elegir primero. Pero esa no era la actitud de alguien que es paciente. Alguien que es paciente le dice lo que le dijo Abraham a Lot. Elegí vos primero, Lot. ¿Ven? Un temperamento que no se condiciona por la situación extrema. Se mantiene en calmo. Se mantiene con tranquilidad. Y por lo tanto le puede decir a su sobrino, elegí vos primero, no te hagas problema. ¿Ven? Así actúa la paciencia. Y entonces el sobrino, que sí era un egoísta y alguien que pensaba rápido, dijo, quiero toda la llanura. Y bueno, muchos pueden haber dicho, bueno, la bendición seguramente estuvo con Lot. No, todo lo contrario. La bendición estuvo justamente con el paciente Abraham. A pesar de que no le tocó la mejor parte, fue la mejor. Tal vez para los ojos de las personas hubiera dicho, no, pero ¿por qué dejaste a Abraham que eligiera a él? ¿No ves que se aprovechó y tomó? No importa, Dios está conmigo, Dios está con nosotros. ¿Ven? Y Dios los bendijo a Abraham. Y vemos luego cómo termina Lot. Quiero que entiendas que la paciencia es fundamental para nuestro aprendizaje y crecimiento. Necesitamos paciencia para crecer. Dice la palabra de Dios, el labrador espera con paciencia los frutos. Espera. Él sabe que él va a arar la tierra, va a sembrar, va a regar, pero el crecimiento lo va a dar el Señor, entonces espera con paciencia. Y esa paciencia lo hace crecer, lo hace confiar, lo hace tener fe de que Dios va a actuar. Hay un libro que estoy leyendo que se llama Cuando la vida se derrumba. Este libro es de Warren Wiersbe. Y él dice lo siguiente respecto a la paciencia. La persona que no aprende a tener paciencia tendrá muchas dificultades para aprender cualquier otra cosa. Te lo repito, dice Warren, la persona que no aprenda a tener paciencia tendrá muchas dificultades para aprender cualquier otra cosa. La única persona que no necesita paciencia, dice también Warren, es la que puede controlar a todas las personas y circunstancias en la vida. Y él dice, esa persona no existe. No existe. Y si
yo no necesito paciencia, porque controlo todas las situaciones de mi vida, ¿es verdad? No existe la persona que puede controlar. Por lo tanto necesitamos paciencia. Seguimos adelante. Algunas aplicaciones a considerar, te dije, necesito mansedumbre para las relaciones con la iglesia y te mostré, ¿no?, el por qué. Ahora te voy a mostrar respecto a la paciencia. La paciencia es necesaria en la unidad respecto al confiar en el obrar del Señor en la congregación, en cada circunstancia difícil. Por favor, Isa, poneme en Santiago capítulo 5, versículo 10. Santiago capítulo 5, versículo 10. Fíjate lo que dice. Es genial, dice: hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. ¿En qué sentido estos hombres eran pacientes? Bueno, si vos te fijás, por ejemplo, la vida de Jeremías y de Isaías, Dios les dijo: yo los voy a usar a ustedes, pero ustedes van a hablar y la gente no los va a escuchar. Van a hablar de mi parte. Van a hablar un montón de veces, pero por lo general la gente, cuanto más les hable, más se van a cerrar. Así fueron los llamados estos dos hombres de Isaías y Jeremías. Y déjame decirte que no fue fácil. Jeremías a un momento decía: no voy a hablar más. Cuanto más hablo, más problemas vienen. Pero dice que Jeremías: pero cuando dije que iba a callar, un fuego dentro mío, traté de sufrirlo y no pude. Estos hombres tenían paciencia. Paciencia para entender que el éxito no se mide por cantidad de personas que son transformadas. Paciencia se mide por tu fidelidad a Dios. ¿Qué te estoy queriendo decir con esto? Bueno, no quiere decir acá que yo voy a hablar y ustedes ninguno me da dar bolilla, no quiere decir eso. Pero quiere decir de que muchas veces nosotros vamos a hablar, vamos a explicar, vamos a mostrar, nos vamos a desangrar horas explicándole y nosotros vemos que la persona por ahí no cambia, ni desesperada y decir: ¿por qué si le expliqué? Y ahí es necesario la paciencia, hermano. Ahí es necesario la paciencia. Porque entendemos que el que hace la obra es el Señor. Él es el que da el crecimiento, no somos nosotros. Y esto no solamente aplica para aquellos que enseñan aquí en la iglesia, esto aplica para cada uno de ustedes. Hermano, alguno de ustedes tal vez le está enseñando a su hijo, y yo le enseño, y no me escucha, y le hablo a mi hijo y le digo y no me escucha. Pero ahí necesito paciencia para entender que no es cuando yo quiero, sino cuando Dios quiere y de la forma que Él quiere. ¿Me entienden? Es paciencia. A uno de ustedes le habrá pasado decir, ¿no?, que tal vez un familiar de ustedes, de repente alguien le predicó el evangelio y creyó y dijo: pero yo te hablé un montón de veces y nunca me escuchó, y ahora de repente vino otro que te dijo lo mismo y a veces escuchaste. Claro, porque no es cuando vos querés, es cuando Dios dice: hágase la luz, y esa persona entiende. Pero ¿qué es lo que te estoy diciendo con esto? Seguí hablando, seguí predicando y seguí orando y seguí teniendo paciencia. Y eso también es en la iglesia. A veces, hermanos, que son difíciles. A veces hay cosas que uno quisiera decir: bueno, pero yo la aconsejo y la persona no me entiende. Tengamos paciencia. En la iglesia seguramente habrá muchas situaciones difíciles. Seguramente vos y yo sabemos, en 2 años y medio hemos tenido muchas situaciones difíciles. Pero la paciencia colabora en confiar que si Dios abrió este lugar, Él lo va a sostener. Pero también la paciencia es fundamental
al considerar los errores de las personas y poder tolerarlas. Es importante la paciencia para poder tolerar los errores de nuestros hermanos. Nosotros quisiéramos que todo ya fuera de una manera diferente y muchas veces vemos los errores de nuestros hermanos y ahí tenemos que, dice Pablo a los tesalonicenses, también os rogamos, hermanos, que amonesten a los ociosos, que alienten a los de poco ánimo, que sostengan a los débiles. Los ociosos eran personas que tenían errores. Los de poco ánimo tenían problemas todo el tiempo, así, oscilando. Los de doble ánimo. Pero ¿qué dice también Pablo? Que sean pacientes con todo. Hay un hermano que está con doble ánimo, hay un hermano que tiene un montón de problemas. Sean pacientes. Sean pacientes. Vamos a la última. Soportándose en amor es la última. Yo creo que es el broche de las condiciones. La iglesia necesita, dijimos, humildad. Necesita mansedumbre. Necesita paciencia. Bueno, todo ese combo lleva a la última condición, que es soportándose unos a otros en amor. La condición final que encontramos en nuestro texto es realmente el fruto que se deriva de las anteriores. Es la disposición interna de amar entrañablemente, cariñosamente. Vuelvo a repetir, un amor que ama entrañablemente, que no es apático hacia el resto de las personas, cariñosamente, con un afecto real, buscando nunca perjudicar de ninguna manera a cada uno de nuestros prójimos y puntualmente en nuestro texto más evidentemente a la familia en la fe. La intención de soportarse uno a otro es: yo nunca voy a buscar algo o hacer algo que perjudique a mi hermano. Todo lo que haga por él va a ser buscando su crecimiento. Si lo halago es para su crecimiento, si lo exhorto es para su crecimiento, si lo aconsejo es para su crecimiento, si lo saludo es para su crecimiento, si hablo de él con otra persona es para su crecimiento. Ahí medio raro, pero tiene que ser para su crecimiento. Yo no busco perjudicar a mi hermano, o no debería hacerlo. Y tenés que pasar las actitudes con tus hermanos por este tamiz. Pasalo. Pasalo. Lo que estoy haciendo, ¿lo honra a mi hermano? ¿Lo beneficia o lo estoy perjudicando? Después tiene unos textos para leer que hablan al respecto. Pero vamos a avanzar porque si no, quiero llegar al final de esta parte con tiempo para poder ver algo ahí. Muy lindo. Pérez Millo dice al respecto: lo que es verdaderamente interesante no es que los creyentes se soporten unos a otros con resignación. Decir, bueno, viste, es checho, ¿qué va a hacer? No se trata, y bueno, es Carlito. No es con resignación que nos soportamos, es con amor. Sino que se aceptan mutuamente en amor. Sobre el amor, dice Pérez Millo, no se establece una sola dirección en que unos perdonan y otros ofenden, sino en que todo pueblo de Dios, los pastores, los miembros, los que no son miembros y están viniendo, todos amándose real y entrañablemente, se buscan para restaurarse mutuamente y se soportan unos a otros en expresión de amor. Esto tiene que ser la base del pueblo de Dios.
Si vos me decís que sos parte de miembro de Dios o alguien, un integrante del pueblo de Dios y no amás entrañablemente a un hermano, algo no está funcionando. Nunca vamos a poder estar realmente unidos así. Para concluir, me gustaría considerar cómo es esta clase de amor tan necesario para la unidad, utilizando como lo hace Pérez Millo las palabras que el mismo Pablo utiliza en 1 Corintios 13, 4 al 7, te pediría que me lo busque para describirlo, y me tomé sobre la idea de Pérez Millo y le agregué un par de cositas arriba, y agregando como siempre es nuestro Señor el modelo perfecto del amor. ¿Qué te dije yo? No quiero mostrarte, porque yo sé que muchos de ustedes se sienten reflejados en que todavía no son lo suficientemente pacientes que quisieran, que no son lo suficientemente mansos que quisieran, que no son lo suficientemente humildes que quisieran y que definitivamente no aman como quisieran. Pero si te dejo ahí nomás, te mato. Y mi idea no es matarte, mi idea es que veas a Cristo. Y eso es lo que quiero hacer en este ratito que me queda. No me va a dar el tiempo para poder mostrarte todo, pero quiero en algunos poder mostrarte. Para poder entender cómo es este amor que se soporta, vamos a ver cómo Pablo lo describe en 1 Corintios 13, versículo 4 en adelante. ¿Qué dice primero? El amor es sufrido, o sea, paciente, magnánimo, capaz de soportar con paciencia las injusticias y los males que recibe. Después en tu casa busca Proverbios 10:12. Es un amor paciente que soporta. Y fíjate lo que dice alguien que estuvo muy cerca del Señor como fue Pedro. Pedro lo describe al Señor respecto a que el Señor tenía un amor sufrido, diciendo lo siguiente: pues para esto fuiste también llamados, porque Cristo padeció por nosotros, dejándonos un ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. ¿Ven? Ese es el Cristo. Ese es mi Cristo. Él padeció por nosotros. Por tanto, ¿cómo yo no voy a padecer por causa de su nombre? Si Él me dejó un modelo a seguir. ¿Qué más dice? Es benigno. O sea, alguien que tiene una actitud servicial, gentil, amable. Alguien que está dispuesto a atender la necesidad del otro. De ser servicial. Mi hermano necesita algo, sí, ¿qué hace? Yo me pongo, dale, ¿en qué puedo ayudar? ¿En qué te puedo ayudar? No tanto en qué, pastor, ¿en qué puedo ayudar a mi hermano? No, hermano, ¿en qué te puedo ayudar yo? A veces queremos hacer esos canales todo el tiempo, ¿no? Tengo que decir al pastor para ayudar a mi hermano. No, hermano, si ves tu hermano necesidad, anda y actúa. Ante esas situaciones, ¿sabes cuál va a ser la respuesta del pastor? Sí. Ya te digo sí, así que si ves la necesidad de tu hermano, hacelo. Hacelo. No me busques por WhatsApp, no me llame por teléfono. Mi respuesta es sí, hacelo. Hacelo. Porque ese es el amor benigno. Porque nuestro Señor era así. Él era gentil. Él estaba dispuesto a servir. Él anduvo así mientras estuvo en su ministerio. Pedro nuevamente, un discípulo de él, cuenta del Señor eso y dice
en Hechos 10:38, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Y cómo este Jesús anduvo haciendo ¿qué cosa? Bienes y sanando a todos los oprimidos del diablo, porque Dios estaba con él. Él dijo, yo no vine para ser servido, yo vine a servir. Yo vine a servir. Yo vine a dar mi vida. ¿Y cómo nosotros no dar nuestra vida por nuestros hermanos? ¿Cómo no estar dispuestos a dar lo que tenemos por nuestros hermanos? ¿Cómo podemos cerrar nuestro puño ante la necesidad del hermano? El amor es benigno. ¿Qué más? No tiene envidia. No siente celos por el progreso de otros. Se goza. Se goza. Qué difícil que es esto, porque no es un pecado fácil de detectar, porque vos podés estar tal vez, ¿no?, viendo a un hermano que progresa y al lado de él, y te felicito, ¿no? Y quién sabe lo que está pasando en tu corazón si no sos vos, por ahí estás diciendo, sí, te felicito, pero en cuanto te encuentre en una te voy a... El consejo de Pablo es, lloren con los que lloren y gócense con los que se gozan. Si tu hermano recibe honra, todos nos gozamos con él. No se siente mal porque un hermano tenga un éxito o Dios lo utilice de una manera, él se goza y ora por él para que siga progresando, no hay envidia en su corazón. Y en ese sentido el Señor no tenía tampoco problema. Algunos de los discípulos vieron corriendo a Jesús diciendo, ¿sabés que había uno que en tu nombre echaba fuera demonios? Y nosotros le dijimos, se lo prohibimos. No, como no andás con nosotros, entonces no lo hagas. Y Jesús le dijo, no, muchachos, déjenlo. El que no es contra nosotros, por nosotros es. Déjenlo. Déjenlo que predique. Déjenlo que hable en mi nombre. Déjenlo que hable de mí. Y si tiene éxito, qué bueno. Ven. No había problema en el Señor. No había competencia. Y esto es muy peligroso. Muy peligroso. Corintios tenía un grave problema con esto, con el favoritismo y el partidismo. Pero nuestro Cristo no tenía ese problema. No se envanece en lo siguiente. No tiene arrogancia. No es engreído. Perdón, un anterior. No es jactancioso, ¿no? Perdón. No es jactancioso. O sea, no hay deseos de ser reconocido ni alabado. No busca que las personas lo alaben. No es lo que está buscando. No hay un deseo de querer ser reconocido por todo. Pablo le dice a los corintios, y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Creen que saben un montón, pero no. No busquen a la hora de hacer cosas la alabanza de los demás. Porque el único que merece alabanza es el Señor. Y déjame decirte que el Señor tampoco buscaba eso. El Señor en un momento llegó a decir, gloria de hombres, no recibo. No es mi intención. Y no porque no lo merezca, soy Dios. Pero ese no es mi propósito es obedecer a mi Padre. Yo no vine a la tierra a buscar la honra de los hombres. Lo que he venido es hacer la voluntad de mi Padre.
¿Ven? Un corazón humilde. Un corazón que no es jactancioso. Que Dios nos guarde la jactancia. Ahora sí, no se envanece. No tiene arrogancia, no es engreído. ¿Cómo debemos cuidarnos de esto? ¿Cómo debemos cuidarnos de esto? Y más cuando vamos conociendo mala palabra, y más cuando en la iglesia Dios nos va dando, ¿no? Y la iglesia nos va reconociendo y vamos teniendo algún rol que ocupar, o alguna actividad, o alguna responsabilidad. Qué importante, hermanos, que es tener cuidado. Santiago dice, pero Él da mayor gracia. Por esto Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. No puede Dios, no quiere saber nada con los soberbios. Él no quiere saber nada. Pero Él a los humildes les da gracia. Seguimos. ¿Qué dice ahora? No hace nada indebido. No tendrá un comportamiento indecoroso con los demás. Va a actuar con cortesía. Este amor del que estamos hablando en soportándonos es un amor que no hace nada indebido, que no va a avergonzar a nadie. Y el texto que te puse ahí es un texto bastante conocido, el de la mujer samaritana. En aquel tiempo la cultura era un hombre casi no hablaba con una mujer, porque la mujer era como algo inferior. Y más una mujer adúltera como era la samaritana. ¿Se acuerdan que alguien habló sobre la samaritana, no? Castro, ¿no? ¿Hablaste vos sobre la samaritana? El video, es verdad, el video, perdón. Sobre la samaritana. Una mujer que iba al mediodía, avergonzada en su pueblo por sus pecados. No iba a la mañana con el resto de las mujeres ni a la tarde, porque ella se sentía avergonzada por sus pecados. Pero ahí va el Señor y le dice, dame de beber. Y entonces la mujer lo mira y dice, vos me pedías un hombre. Y no solamente un hombre, un judío le pida. ¿Ven? No, ¿cómo vas a hablarle? No. Alguien que actúa con cortesía. Que le puede predicar el evangelio a quien sea. Sea una persona rica, pobre, a quien sea. ¿Qué sigue? Vamos que se me va el tiempo y ya tengo que terminar. No busca, no busca lo suyo. Ese es el siguiente. No busca para lo suyo. No busca lo suyo. O sea, no hace lo que hace pensando para sí mismo, para su conveniencia. ¿Se acuerdan que hablamos la semana pasada? No está haciendo su propio juego, buscando sumar porotos para él mismo o para ella misma. No busca lo suyo, es la idea, sino que está pensando en los demás. Y después lee ahí Filipenses 2:5, hallen ustedes este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Él no pensó en él mismo, pensó en los demás y por eso hizo lo que hizo. Si hizo lo que hizo fue pensando en nosotros. No se irrita. Él se aleja
de la contienda y de los pleitos. Y Santiago le dice a los hermanos, ¿de dónde viene la guerra y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Pero el amor, del cual no habla acá, no se irrita. El amor ágape no busca pelear. Y vemos que esa fue la enseñanza de nuestro Señor. En el Sermón del Monte Él dice, bienaventurados los pacificadores. Pero más adelante también Él lo vuelve a decir y dice, un texto que por ahí muchos dicen que solamente Dios ama a sus escogidos, pero acá bien claro deja, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, orad por los que os ultrajan y persiguen, para que sean hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. No busca la contienda, no busca el pleito. Vamos terminando. ¿Qué dice? No se irrita y dice ahora el texto, no guarda rencor. Literalmente no tiene en cuenta el mal recibido. Y sabía alguien que nunca tuvo rencor, fue justamente nuestro Señor Jesús. En Lucas capítulo 23, versículo 34 lo dice. Oh, qué texto este. Qué texto. Meditalo por un segundo las palabras del Señor. Colgado en la cruz, con malhechores a su izquierda y derecho, y Él en el medio como si fuera el peor de los malhechores. Y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Yo no sé, hoy, no, Él es nuestro mediador. Dice que Él es nuestro mediador, ¿no? Y yo me imagino que tal vez hoy Él está en el cielo diciéndole, Padre, perdónalo. No saben lo que hacen cuando están pecando. No saben. No les guardes rencor. No guardes rencor. Esa es la actitud de nuestro Señor. Vamos terminando. No se goza en la injusticia, mas se goza en la verdad. Solo puede gozarse en lo bueno. Nunca encuentra felicidad en lo malo. Solamente Él se goza en lo bueno, piensa en lo bueno. Eso es lo que el texto está queriendo decir ahí. Ahí Pablo le dice, todo lo que sea bueno, todo lo que sea lindo, todo lo que sea edificación, en eso piensen. Todo lo sufre. Un amor que cubre la falta del otro, que está siempre dispuesto a aceptar la disculpa. Pedro dice ahí, ámense con entrañable, con ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Esa es la idea. Jesús le decía eso a sus discípulos, ¿se acuerdan? Si tu hermano viene 7 veces al día arrepentido, perdónalo. Todo lo cree, no es suspicaz, estando dispuesto a creer la disculpa ajena. No está dispuesto a creer lo malo que digan el otro, a no ser que sea verdaderamente notorio, que sea verdad. Este amor es la puerta que cierra los oídos a la crítica y a la murmuración, elementos que destruyen abiertamente la unidad en la iglesia. Este amor va a buscar prueba a la hora de juzgar. No se va a dejar llevar por el chismerío.
Él va a decir, así que dijo eso, bueno, vamos a ponernos cuenta entonces, vamos a ver, ¿es verdad? No, no es verdad, bueno, entonces se acabó acá. Pero no está buscando, pensando, todo, sí, seguramente que te... No. Todo lo espera. Siempre está dispuesto a dar una nueva oportunidad al que se arrepiente. No le va a decir, ya la gracia de Dios no está con vos, no te atiendo el teléfono, no te abro la puerta. No, siempre está dispuesto a dar una nueva oportunidad. ¿Se acuerdan de Pedro? Lo traicionó al Señor. ¿Pero qué hizo después el Señor? Pedro, sígueme. Todo lo soporta. Un amor, y acá terminamos, dispuesto a llevar la carga del otro para ayudarlo en todo momento. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. ¿Qué significa eso? Gálatas 5:14. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es la ley del amor. Solo, hermanos, cuando estas condiciones sean reales, crecientes, palpables, constantes y generales en cada miembro, en cada persona de la congregación, se va logrando desarrollar el concepto de unidad en la iglesia. Oramos, hermanos.